Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38 y capítulo 9, versículo 1. Así es como nos lo presenta nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Decíamos en el Evangelio de ayer lo siguiente: pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. De eso hablábamos ayer. Pues bien, es continuación el Evangelio para el día de hoy, y de esta forma terminamos el capítulo 8 y abrimos el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Entonces vamos al texto. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos ahora a analizar la palabra de Dios, que es continuación de la de ayer. Recién acababa de decirle Jesús a Pedro: aparte de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y Jesús le reprendió a Pedro, pero enfrente de sus mismos discípulos, para que también sus discípulos supieran de esto. Y estando los discípulos ahí, el mismo Pedro, entonces Jesús dijo estas palabras, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que precisamente es la cruz la que es motivo de escándalo. Muchos quieren al Mesías, pero sin cruz. Y decíamos antes, ya tiene tiempo esto, que decíamos que la cruz no es un accidente en el caminar del Señor, sino que forma parte. La cruz forma parte del caminar con el Señor. No es un accidente, no es un incidente, sino que forma parte en el caminar del Señor. Pero a muchos no les gusta la cruz, son enemigos de la cruz y no desean sufrir. No han encontrado la razón del sufrimiento. Por eso Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En fin, esto es lo que dice el Evangelio. Pero ¿qué me dice a mí en esta su palabra? Lo que dice en el verso 38: porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüence de mí delante de los hombres. Y tanto tú y como yo, como bautizados, tenemos el deber de evangelizar, de dar testimonio de nuestra fe, testimonio de lo que creemos. Y cuando no hacemos esto, estamos poniendo en riesgo nuestra propia salvación. Porque, ¿por qué razón no lo hacemos? Si es por pena, si es por vergüenza, pues mira que este verso 38 es muy duro. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras
En esta generación adúltera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y hay muchas maneras de negar a Jesús, o excusas también para no hacer lo que nos corresponde hacer tanto a ti como a mí como bautizados. Y es que para negar a Jesús necesariamente no lo tienes que decir explícitamente, pero muchas veces con esa actitud tan pasiva, con esa indiferencia que como que no nos interesan las cosas de Dios, no necesitamos negarlo abiertamente, como decir no creo en Dios, para dejar de hacer esto, sino que, repito, con nuestra indiferencia, con nuestra poca disponibilidad para conocer y saber de las cosas de Dios, si muchas veces batallamos y nos cuesta trabajo inclusive para ir solamente una vez a la iglesia a la semana, y es que estamos acostumbrados a vivir una religiosidad muy cómoda, y estamos pues mal, porque de esta forma estamos negando o nos estamos avergonzando del Evangelio y de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me invita a no avergonzarme, sino que al contrario, echarle más ganas y predicar para que otros más conozcan y quieran acercarse al Señor. Luego, el versículo último, que es el capítulo 9, versículo 1, se cierra el Evangelio así de esta forma. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. ¿Cómo es esto? O sea que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los que estaban ahí presentes en ese momento, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. ¿Cómo es eso? O sea, que no se iban a morir. ¿Se entiende de esta forma este versículo? Esas personas no iban a morir e iban a esperar hasta que viniera Jesucristo en su segunda venida. O sea, que iban a ser eternos hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Así se entiende este versículo? Aparentemente sí, pero no es así y es obvio. Y sería loco pensar que es así de esta manera tan literal como puede sonar aquí. Repito este versículo. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Es que el reino de Dios ya vino con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vino con poder, fue el día de Pentecostés, cuando vino la plenitud del Espíritu Santo que se derramó en su iglesia. De modo que los discípulos ya no estaban con Jesús. Jesús ya no estaba con ellos como lo tenían antes, presente ahí de carne y hueso, que podían tocarlo, que podían verlo físicamente. Pero descubren que Jesús está dentro de ellos. El reino de Dios está dentro de ellos por obra y gracia del Espíritu Santo. A esto se refería la palabra de Dios. Hay algunos que no gustarán la muerte, no iban a morir sin que antes viniera ese poder de lo alto, que es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Porque obviamente después de esto, murieron como muere uno naturalmente. Pero es que el reino de Dios, repito, ya vino, ya está con nosotros. Y es que tú lo tengas dentro de ti en tu corazón, que yo lo tenga dentro de mí en mi corazón. Eso es el reino de Dios en cada uno. Por eso es importante llevar la palabra de Dios y que cada uno esté consciente y descubra esta realidad. Decía ayer o antier algo que no dije bien. La frase era: yo no necesito entender para poder creer, sino que primero creo para poder entender. Esta frase yo no sé, no me recuerdo si es de San Agustín, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, esto que estamos compartiendo hoy, posiblemente no lo entiendas,
Pero primero se cree para poder entender. Pero si buscas entender para poder creer, estamos acabados. Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.